Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Rodolfo Luis, bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy quiero trabajar acerca de este concepto, pueblo que pertenece a Dios, pueblo que pertenece a Dios. ¿Y por qué hablábamos de este concepto de pueblo que pertenece a Dios? Por dos razones. Número uno, porque si conoces lo que la Biblia enseña, habla de Israel como la nación de Dios, pueblo de Dios. Sin embargo, también en el Nuevo Testamento habla de los gentiles, es decir, de los que no son parte de la nación hebrea y que somos de cualquier parte del mundo y que al conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, también llegamos a ser el pueblo de Dios, no israelitas, sino la iglesia de Jesucristo. Y la Biblia habla de que esa iglesia es eterna con Dios. Qué interesante. Y de eso queremos hablar, porque mira, somos el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo llamada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable y eterna. Eso es lo que el apóstol Pedro declaró, y Pedro era un discípulo, un apóstol de Jesucristo, y dijo, él escribió en su carta, primera de Pedro capítulo 2, verso 9, voy a leer, dice, pero ustedes son linaje escogido, está hablando a israelitas y también a gentiles. ¿Por qué razón? Porque para ambos pueblos, es decir, para ambas dimensiones de la sociedad humana, tanto los hebreos como el resto de la sociedad humana, vino Jesús, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y perdido significa lejos de Dios, en rebeldía hacia Dios, el Dios verdadero. Jesús es el único mediador entre el Dios verdadero, Él es Dios, hecho carne, y nosotros los seres humanos. Por lo tanto, pero ustedes, dice, son linaje escogido. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tiniebla. Esa es la luz admirable. Ese es el valor eterno que da Jesús a la vida del ser humano, que viene a ser luz de nuestra vida y a ser de nosotros luz para el resto de la sociedad. Cuando creemos en su palabra, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos la gracia de Dios a través del perdón y la justificación que Jesús ganó a favor nuestro sobre la cruz del Calvario, derramar su sangre que nos limpia de todo pecado. Esa es la belleza de la vida cristiana. Nada debo yo porque Jesús pagó por mí. Nada debes tú si aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador porque Cristo pagó por ti. Deber a quién? A Dios, que es a quien hay que darle cuenta de toda forma un día. Unos primero, otros después, pero todos tendremos que ir a la presencia de Dios. Lo interesante es que tenemos el abogado que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que se llama Jesús. Él es el mediador, Él está allí. Y si yo creo en Él y tú crees en Él, somos salvos. Si hacemos lo que la palabra de Dios enseña, estamos dentro del marco de la voluntad de Dios. Por lo tanto, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y nadie nos podrá quitar tampoco el acceso libre a la eternidad, puesto que ya somos pueblo de Dios. Ser cristiano es poseer una experiencia de liberación espiritual y material, emocional y moral, gracias al poder de la obra redentora de Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Allí se ganó. Y aceptada por fe, después de haber sido o haber reconocido la necesidad de perdón y sanidad interior que tiene cada persona. Tú lo tienes esa necesidad, y yo también. Yo acepté a Jesús y sigo lidiando con el Señor bajo la gracia suya y la dirección de su Espíritu Santo. La palabra de Dios declara, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, un solo Señor, no hay más Señor, soberano, el autor de la vida, el creador de todo, el Dios eterno. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, como dijo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Dios el Padre lo levantó. ¿Para qué? Para que sea testimonio de que lo que Él promete lo cumple. Y no solamente eso, sino para darnos a nosotros la seguridad de la vida eterna. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido imposible para nosotros poder decir, soy salvo, tengo vida eterna con Dios. ¿Por qué? Porque no hay nadie en el mundo que haya resucitado después de haber muerto y que esté en la presencia de Dios y que pueda darnos esa bendición y ese valor. Porque con el corazón se cree, dice Pablo, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Es decir, que hay un precio
Mi testimonio vale. La gente tiene que saber que soy un cristiano, es una cristiana a quien está hablando. ¿Por qué razón? Porque esa persona tiene algo que contar acerca de lo que Dios está haciendo, ha hecho y sigue haciendo en su vida, por el poder de la fe en Jesús, el que murió, resucitó y que está a la diestra del Padre y que viene otra vez por su iglesia, su pueblo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. No se puede creer escondido dentro, tiene que salir fuera, tiene que conocerse. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Romanos, capítulo 10, verso 9 al 11, la nueva versión internacional. Nadie es defraudado después de tener una experiencia de fe con Jesucristo. Nadie es defraudado por Dios. Los seres humanos nos defraudan. Yo te puedo defraudar, pero nadie es defraudado con Dios. Esta es la buena noticia de Dios para todos. Yo, Pablo, esclavo de Cristo, servidor de Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, es el Evangelio de que hay salvación por medio de Jesús, escribo esta carta a los hermanos a los cuales él está dirigiendo esta carta. Ahora dice él, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras a su pueblo. ¿Cuándo? Los hebreos. Ahora dice, la buena noticia trata de su Hijo para todas las naciones. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David, un israelita, y quedó demostrado que era Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. No solamente Pablo está hablando a los hebreos, escribiendo a los hebreos, sino le está contando a los gentiles, a las demás naciones. Y Dios se encargó de que eso quedase durante 21 siglos hasta el día de hoy y seguirá siendo. Es eterno esta palabra de Dios, es palabra de Dios. Por ser parte de un pueblo que pertenece a Dios, su iglesia, no me avergüenzo de la buena noticia, Jesucristo. Así que la buena noticia es que Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se ha perdido, que pagó el precio de rescate, que resucitó al tercer día para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no me avergüenzo, dice él, de la buena noticia acerca de Cristo. Yo tampoco, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero, porque vino a los suyos, nació de su nación allí, y también a los gentiles. Cuando digo nació de su nación es porque nació de la descendencia humana, es decir, del reinado de David, de la descendencia de los hebreos y de la tribu de Judá, y hizo posible, ¿qué cosa? Un mensaje primero, como un pacto establecido por Abraham: bendeciré a quien te bendijere y maldeciré a quien te maldijere. Ahí está. Entonces, para todas las naciones. Lo que necesitamos todos los humanos es a Jesucristo el Salvador. Jesús dio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo, no dijo a los hebreos solo, sino al mundo, para condenarlos, sino para salvarlos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Despreciar, rechazar la gracia de Dios que nace Jesús, despreciar y rechazar la buena noticia del Evangelio, ese Jesús que vino a buscar y salvar lo que se ha perdido, es decirle a Dios: no quiero saber de ti. Y cuando le dices a Dios: no quiero saber de ti, a menos que te arrepientas de eso, quiero que sepa que Él va a seguir estando ahí y va a seguir dándote oportunidades. Pero si no lo logras, es decir, cambiar de actitud y reconocerlo como Señor de tu vida, te vas al infierno. Lo está establecido, Dios lo estableció. Así que la misericordia es ilimitada, mientras que hay la oportunidad para tomar una decisión. Pero cuando se terminan las oportunidades, en cualquier momento para un ser humano. Lo que necesitamos todos los humanos es a Jesucristo el Salvador. La razón es muy simple. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice en la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida eterna. ¿Por medio de la fe en quién? En Jesús. Por eso nuestro programa se llama El Poder de la Fe. Porque por medio de Jesucristo que tú tienes, por medio del poder de la fe en Jesucristo, que tienes salvación. El poder de la fe, no el poder nuestro, es el poder de Él que hace posible que tú y yo seamos salvos. Necesitamos ser libres y justificados del mal que abunda en nuestra vida. Un escritor cristiano llamado C.S. Lewis dijo esto: especular acerca del origen del mal es perder el tiempo.
El problema que todos afrontamos es la realidad del mal. La única solución a la realidad del mal es la que Dios da, Jesucristo. No hay otro. Él es el que perdona, el que salva, cambia nuestra vida, porque el Espíritu Santo transforma de adentro hacia afuera y hace posible que nuestra manera de pensar, de tomar decisiones, de sentir y de vivir sea distinto, porque ahora estamos guiados por el Espíritu. Romanos 3, 22 al 25 dice de la siguiente manera: Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, ¿ve? Hebreo, chino, japonés, cubano, puertorriqueño, latino, donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Si conoces a Cristo y aceptas a Cristo, eres salvo. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justo, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, la ofrenda. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Juan dice: la sangre de Jesucristo, el justo, nos limpia de todo pecado. Así que Dios es uno. Y solo Él puede librarnos del castigo por el mal, del pecado cometidos, tuyos, míos y los de cada persona. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Romanos 3:30 lo dice otra vez. Finalmente la Biblia nos enseña que hay un Dios y un mediador que puede reconciliar la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Eso está en 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 al 7 de la Nueva Traducción Viviente. Concluyo: para ser parte del pueblo de Dios se requiere, mira bien, oye bien, escucha y toma nota, porque esto es lo básico. Reconocer que somos pecadores. No hay ninguno bueno. No importa de dónde parte del mundo seas. 2. Aceptar la única forma establecida por Dios para ser justificados y libres de la consecuencia de nuestros pecados, Jesucristo. Creerlo en el corazón y confesarlo con nuestra boca y ponerlo en práctica, en obediencia. 3. La buena noticia, que es Jesucristo, es que Él te ama. Aún está dispuesto a recibir tu petición de perdón y sanidad interior. Todavía hay tiempo. Y la última es: toma tu decisión. Por lo tanto, te aconsejo, te exhorto, oro por ti, de que recibas a Jesucristo, reconozca que necesitas un Salvador, que se llama Jesús, y que veas y leas en la palabra de Dios, la Biblia, todo lo que te acabo de leer. Este texto va a estar ahí en este video. Por lo tanto, lo vas a escuchar cuantas veces quieras. Compártelo con otras personas, pero recíbelo hoy y vívelo. Ve a una congregación cristiana y toma acción a favor de tu vida. Jesús te ama, pero necesita que tú lo ames a Él, reconociendo que Él es tu Salvador personal. Será entonces hasta el próximo sábado. El pastor Rodolfo Luis ha estado contigo y deseo muchísimo que tú también puedas tener lo que ya yo tengo: salvación. Amén.